hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda un día más con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Me alegra muchísimo que ya estemos en nuestra lección número 11 que se titula Consecuencias de la inspiración. Y ahorita vamos a hablar qué quiere decir eso o a qué se refiere con consecuencias de la inspiración. Doy gracias a Dios por su vida, de cada uno de ustedes que han venido siguiendo este curso día a día y no se han perdido ninguna lección. Para este entonces, personas que nunca habían tomado un curso bíblico ya probablemente sepan muchas cosas que no sabían antes. Entonces, yo doy muchísimas gracias a Dios por poder ser un instrumento que les pueda transmitir este mensaje y esta enseñanza que nos ha transmitido el Padre y que al Padre alguien se la transmitió. Esto es de lo que hablaba en la lección pasada, que se transmite la enseñanza, la preparación. Y esto es lo que debemos hacer y a lo que yo los invito hoy. Que así como el Padre se preparó para darnos esta enseñanza y transmitirla, así me preparé yo para hacer lo mismo a ejemplo del Padre, y así los invito a todos ustedes también que hagan lo mismo, que se vayan preparando para que en un futuro ustedes también puedan transmitir esta enseñanza a nuevas generaciones o a muchas personas que desconozcan esta información. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes que se están preparando de corazón, que realmente quieren aprender y que estas lecciones les han servido de muchísima utilidad. Les recuerdo, traen los útiles escolares, la mochila, aunque no la vemos, pero es imaginaria. Debe de tener 3 cosas, recuerdan, la más importante, la número 1 que yo muy personalmente les he invitado es que tengan un corazón dispuesto. Mire, si hay ganas, se logran las cosas. Si no hay ganas, no hacemos nada, porque sin ganas, pues nadie quiere hacer nada. Tengamos las ganas. Si no las sentimos, busquémoslas. Pidámoselas al Espíritu Santo. Tengamos ganas, un corazón dispuesto a aprender muchísimo, un corazón humilde, sencillo, que si hay cosas que ya sé, vendrán cosas nuevas, y que tengamos ese corazón humilde para aprender, lejos de criticar, porque a veces al yo estar hablando puedo confundirme en la pronunciación de las palabras o me concentro en algunas otras cosas y me distraigo en alguna, pero yo hago mi mayor esfuerzo porque si me equivoqué en algo, se los deje claro o rectificar la palabra que haya pronunciado mal. Bueno, el corazón dispuesto. Después de tener el corazón, sí, yo lo tengo dispuesto, yo tengo muchísimas ganas de aprender, yo estoy comprendiendo que usted puede equivocarse en alguna palabra, pero nos va enseñando y las dudas se van despejando poco a poco. Perfecto, usted ya tiene el requisito número 1. El número 2, la Biblia. Necesitamos tener la Biblia con nosotros. Más adelante vamos a hablar de los tipos de Biblias. Yo estoy usando la Biblia latinoamericana porque su lenguaje es muy entendible. Me gusta mucho cómo está su traducción. La traducción varía en algunas Biblias y, por ejemplo, en algunas hay palabras que nos es más difícil comprender y hay que ir al diccionario para que podamos entender con más claridad qué significa esa palabra. Por eso es que yo estoy usando la Biblia latinoamericana y en algunas ediciones la manera en cómo están acomodados los libros varía. Entonces no se preocupen por eso. Lo que sí es cierto es que los libros del Antiguo Testamento son los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento son los libros del Nuevo Testamento. Todo esto ya lo hemos repasado, que los libros del Antiguo Testamento se escriben antes de la venida de Cristo y los libros del Nuevo Testamento se escriben después de la venida de Cristo. Entonces, una vez tengamos el corazón dispuesto, la Biblia, lápiz y papel para ir haciendo nuestras anotaciones. Con esto dicho, vamos a
comenzar con nuestra oración de inicio. Recuerden que el Padre nos presenta una oración al inicio que vamos a hacer el día de hoy. Y esta oración la elevamos a nuestro Señor del cielo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre amado, para que Él nos guíe, para que nos ayude, que este curso nos sea de muchísimo aprendizaje, que tengamos ganas cada día de aprender cosas nuevas. Cuando yo tomé este curso, honestamente, yo iba a cada clase muy contenta y muy feliz porque yo no sabía y quería aprender cosas nuevas. Este curso fue uno de mis primeros que tomé y yo lo tomaba con muchísima alegría porque como no sabía nada, sabía que iba a aprender algo nuevo al día siguiente. Entonces, qué bonito, qué bonito. Agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad. Y con esa misma alegría lo estoy compartiendo con ustedes. Ahora los invito a que entremos en una actitud de oración. Esto quiere decir, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Entonces, vamos a entrar a ese cuarto, vamos a concentrarnos, vamos a cerrar las puertas a los ruidos, a las distracciones, a perturbaciones, malos pensamientos, todo eso. Vamos a quitarnos todo eso de la mente y vamos a elevar esta oración con fe, con mucha fe a Dios. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a nuestra lección que se titula Consecuencias de la inspiración. Hay algunas consecuencias de esta inspiración. Como hemos venido diciendo en las lecciones pasadas, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y gracias a esa inspiración hay algunas consecuencias que debemos de tener en cuenta y debemos saber. Recordemos, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. A hombres, aunque hayan sido hombres quienes la escribieron, han sido inspirados por Dios para escribirnos esto. Y ya hemos dicho anteriormente que ciertos hombres nos dicen profecías, han sido inspirados para hacernos llegar profecías, para hacernos llegar doctrinas, enseñanzas, diferentes cosas, pero todos ellos, cual sea su mensaje, viene de Dios. Y comienza el Padre así, dice, la primera consecuencia de la inspiración es la revelación. Anotémosla ahí, revelación. Es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. Las personas que comienzan a abrir la Biblia, que comienzan a leerla, Dios se empieza a revelar a ellos, a manifestarse a esas personas que la están leyendo con fe. También es muy importante este dato. La Biblia debe ser leída con fe, porque si no la lee con fe, usted nomás empieza como a protestar prácticamente, a decir, no, es que esto no, no, es que esto no, no creo en esto, porque pues no hay fe.
Entonces vamos primero a tener fe, pedirle a Dios que nos dé fe y después a leer la Biblia con esa fe que debemos de tener. Entonces, la primera consecuencia es que Dios se nos revela. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras, se nos revela aquí. Por eso es que es Dios hablándonos personalmente, es Dios dialogando con usted muy personalmente, es la revelación de Dios para todas las personas que leen la Biblia. Y aunque a veces, como decía en la lección pasada, no podemos comprender el mensaje porque no tenemos la preparación adecuada, de todas maneras es Dios revelándose a aquel que lee la Biblia. Dice, consecuencia número 2. Otro efecto es la unidad de toda la Biblia. Aunque haya sido escrita en un largo tiempo y por diversos autores sagrados, lo que les decía anteriormente, es producto de la sabiduría de Dios. Un solo autor, hay una unidad en la Biblia, hay un solo autor, por eso es que es un solo libro, por eso es que hay una unidad, porque es un solo autor. Todos, aunque en los libros se nos habla en diferentes tiempos, diferentes lenguajes, diferentes culturas, es el mismo autor y hay una unidad. Por eso es que se ha hecho un solo libro, aunque haya muchos aquí adentro, conforman un solo libro. Y esa es la unidad que hay en la Biblia. Todo esto, hay unidades del primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Hay una unidad en la Biblia porque hay un solo autor. Aunque tenemos los autores secundarios que fueron quienes, los escritores sagrados, quienes escriben, el autor principal es Dios porque ha sido, todo esto ha sido escrito por inspiración de Dios. Recuerden que, por ejemplo, cuando usted hace un libro, usted le coloca el nombre del autor en el libro porque es la persona que escribió el libro. En la Biblia, el autor es Dios. Aunque haya habido personas que escribieron, el autor es Dios porque este mensaje que está en la Biblia es mensaje de Dios, no de las personas que la escribieron. Ellos solamente fueron el instrumento que Dios usó para que escribieran lo que Dios quería darnos a conocer. Entonces está la unidad en toda la Biblia. Dice, es producto de la sabiduría de Dios. Un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Cristo, preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Jesús. Así es, el misterio de Cristo, preparado en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, este misterio de Jesucristo se prepara desde el Antiguo Testamento y se nos manifiesta a través del Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, sacramentalidad de la Biblia. Eso es que la Biblia es un sacramento de Dios. Vean, la Biblia es un sacramento de Dios. Sacramento es igual a signo visible. Es un signo visible de Dios. Los sacramentos que recibimos nosotros son signos visibles. La Biblia es un sacramento de Dios porque es un signo visible, algo que podemos ver visiblemente. Dice, y ofrece al hombre la oportunidad de encontrarse con Dios y con Cristo. Así es. Si usted quiere tener un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, a través de las Sagradas Escrituras, lo puede hacer. Dice, consecuencia número 3 de la inspiración es la inerrancia. Pongamos atención aquí. La inerrancia de la Biblia, es decir, la ausencia de todo error. Esto conlleva dos verdades. En la Biblia no hay error, inerrancia. Y aunque en la Biblia nos muestre, por ejemplo, ejemplos
de personas que cometieron errores, no quiere decir que como tal la Biblia tenga error, sino que nos da enseñanzas. Aquí el Padre nos va a mostrar unos ejemplos que pueden para las personas que no leen la Biblia con fe y que no tienen fe en Dios, buscan encontrar errores en la Biblia, pero no los hay, no hay error. Dice, conlleva a dos verdades. Una, que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad. Por eso es que lo que se nos narra en el Antiguo Testamento se nos narra en el Nuevo. No hay falsedad, no hay error. Lo escrito está y es palabra de Dios. Dice, la otra verdad es que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición porque tienen al mismo Dios como autor y creador. No deben de oponerse porque el creador es Dios. Dice, nota, nos da una nota aquí el Padre. Hay en la Biblia aparentes contradicciones entre algunos datos bíblicos y lo que dice la ciencia. No sé si ustedes han escuchado mucho de esto, pero sobre todo la gente que cree que los humanos venimos de una explosión y cosas así, son los que buscan estos errores. Dice, por ejemplo, en la creación del mundo, en la creación del hombre, en datos de geografía y de historia antigua son aparentes errores, lo que ellos llaman como aparentes errores. Porque la escritura no intenta darnos, ojo, presten atención, la escritura no intenta darnos enseñanza científica, sino que quiere darnos un mensaje religioso. ¿Oyeron? La intención de la escritura es darnos un mensaje religioso, no hablarnos de ciencia y de todo eso, sino que comprendamos el mensaje religioso, el mensaje de Dios. Por eso es que cuando los escritores sagrados hablan de asuntos de ciencia, se acomodan al común sentir de la gente de su tiempo. Hay que tener mucho en cuenta esto porque, sobre todo los ateos no creyentes, muchos científicos no creyentes, muchos doctores no creyentes, buscan e intentan encontrar errores en la Biblia. Dice, ejemplos. La Biblia habla de la creación del mundo en 7 días. Dice, mientras que la ciencia nos dice que el universo se formó en muchos miles de años. A veces la ciencia, honestamente, quiere sentirse más que Dios. Ellos aseguran que esto sucedió miles y millones de años cuando ellos ni siquiera estaban, pero ellos aseguran que es verdad y ni siquiera existían. Pero aseguran que así sucedió. Cuando a la tierra viene un hombre y nos revela todo esto, dice que esto es palabra de Dios y que así es como sucedieron las cosas. Y que muestra prodigios y señales para que la gente crea y ni así creen. Bien, estuvo Jesús físicamente enseñándonos esto, haciendo milagros, haciendo tantas cosas que la ciencia no puede comprender. Pero, a ver, sáquelos de su idea. Ni así lo saca de que esto se formó miles y millones de años con una explosión y que primero éramos plantas y luego monos y no sé qué. Ellos sacan su historia. No estaban ahí, pero ellos creen que así fue. Por eso, ojo, porque a veces el científico, en mi humilde opinión, con todo respeto, no cree y a veces quiere sentirse más que Dios, creyendo saber Él cómo sucedieron las cosas. Es triste. Y lo que pasa que también en la Biblia, la palabra de Dios nos dice, para Dios, un día es como 1000 años. A veces la gente se vuelve loca sola porque miren, los días los creamos los humanos, los inventamos los humanos. Y ahí nos confundimos y nos hacemos bolas por algo que Dios ni inventó. Día 1, día 2, pero no dijo día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, de tal hora a tal hora.
de tal hora a tal hora. Entonces, eso es invención de los humanos para poder llevar control del día y la noche y los horarios y todo eso. Pero a veces con eso se confunden y con eso no buscan cómo enloquecerse ellos mismos. Dice, la narración de la creación describe un universo en contraste con los conocimientos actuales. Así es. En el libro de Jonás, aquí nos muestra el padre un ejemplo. Este ejemplo a mí siempre me da mucha risa porque mi esposo, él les recordaba en una lección pasada, él me decía Jonasita, refiriéndose a este pasaje bíblico que nos muestra aquí el escritor sagrado del libro de Jonás. En el capítulo 1, en el versículo 17, se cuenta que el profeta Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Y esto es humanamente inverosímil. Este pasaje bíblico habla que Jonás pasa en el vientre de la ballena 3 días y después la ballena lo escupe y tiene que ir a cumplir la voluntad de Dios, lo que Dios quería que hiciera. Pero él se escondía para no ir a cumplir la voluntad de Dios. Y dice que pasó 3 días ahí escondido en esa ballena. Y para los seres humanos dirán, eso es imposible. Un humano no puede estar adentro de un animal porque el animal empieza el proceso de digestión y debe de digerirse. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras científicamente, queriendo encontrar respuesta científica a lo que se dice y no comprendiendo que es un mensaje religioso, que ese pasaje bíblico probablemente nos habla del resguardo de Dios, cómo Dios te resguarda, estés donde estés, estés en la boca de la ballena. La ballena, que es un animal feroz que devora humanos. Hay cosas en nosotros los humanos que nos pueden hacer muchísimo daño, que probablemente no las comprendemos, pero que pasamos allí escondidos en ese lugar de daño, por ejemplo, en un vicio, en algo, y no queremos cumplir con la voluntad de Dios, predicar su mensaje, y nos escondemos en lugares inapropiados, inadecuados. Pero si usted quiere encontrarle una respuesta que es imposible, no, eso no tiene sentido, porque como un humano va a pasar adentro del estómago de una ballena, de un animal. Es un mensaje religioso y la palabra de Dios busca ejemplos para dar a entender ciertas cosas. Por eso es que les hablaba anteriormente que la escritura no puede ser interpretada de manera privada, personal, porque entonces usted se va a confundir. Debe ser interpretada por personas que ya han sido enseñadas y que esas personas deben de enseñarlo a usted y así sucesivamente. Entonces, esto a veces causa mucho, ¿cómo le dijera? Confusión en las personas. Se confunden y quieren encontrar una respuesta científica a esto, cuando la respuesta no debe ser científica, sino religiosa. Entonces, da este ejemplo, le decía, porque mi esposo me decía, haz a través de las redes sociales esto, comparte, haz videos, y yo decía, ay, no, y buscaba refugiarme adentro de la ballena con cualquier motivo para no hacerlo, pero doy gracias a Dios que la ballena me escupió, me escupió, y bueno, ya estoy aquí compartiendo con ustedes con mucho gusto. Y bueno, dice, esto nos hace concluir que la Biblia no es un libro donde se pueda buscar y encontrar datos de la historia o geografía o datos científicos del origen del universo. El autor, presten atención aquí, antes de terminar, al autor no le interesa, presten atención, no le interesa la verdad histórica o geográfica, sino una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios. Y todo lo que viene en la Biblia es para que comprendamos nuestra relación con Dios y para que podamos salvar nuestra alma. No intenta ser un científico o darnos clases de geografía o cosas por el estilo. Bueno,
Con esto hemos concluido nuestra lección número 11 que se titula Consecuencias de la inspiración. Recuerden, los espero mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias a todos por su hermosa compañía. La lección de mañana será los géneros literarios en la Biblia. Es muy importante que conozcamos todo. Vamos aprendiendo muchas cosas nuevas. A veces hay cosas que desconocemos, pero que debemos conocer y que debemos aprender. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se suscriban al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación en cuanto transmitamos la nueva lección. Ya YouTube le manda la notificación, ya le deja saber, ya está la lección siguiente, alístate para que la tomes porque ya está en YouTube. Entonces, para eso sirve la campanita. Regálenos un me gusta, compartan el video a aquellas personas que quieran aprender. Vamos no a quedarnos con esto, vamos a compartirlo. Si a usted le está sirviendo de algún aprendizaje, compártalo con otras personas para que también a otras personas les pueda servir esto de aprendizaje y puedan aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir a través de las redes sociales. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Estoy muy contenta de estar en la lección 11 y de mañana, con la voluntad de Dios, nos preste vida y salud a ustedes y a mí. Nos vemos en la lección número 12. No olviden sus útiles escolares. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao.